desde hace algunos días tenía en mente un proyecto que era referirme a una idea que postula Haruki Murakami en este libro. ¿De qué hablo cuando hablo de escribir? Bueno, este libro es como este título es una paráfrasis del célebre libro de Raymond Carver, ¿no? Del gran cuentista norteamericano de que hablamos cuando hablamos de amor. Murakami ya lo había hecho en ese otro libro llamado ¿De qué hablamos cuando hablamos de correr? Recordemos que Murakami es maratonista, aparte de ser un escritor extraordinario, bueno, uno de los grandes escritores vivos. Y en este libro, en el que él revela ciertas cuestiones que tienen que ver con la escritura, con el oficio del escritor, con el trabajo del escritor, él dice que la energía creativa a la hora de escribir es una suerte de fuerza sobrenatural que llega misteriosamente a él. Eso dice Murakami. Y después dice que esa energía es como una paloma herida que le es otorgada, le es encomendada para que él la cuide, ¿no? Y me parece una idea bellísima, Murakami dice que entonces el talento, en suma, el talento que cada artista tiene, que cada creador tiene, es una especie de pequeño animal herido que le es otorgado para que ejerza su cuidado sobre ese pequeño animal. Murakami lo dice en estos términos: lo que más he tenido en consideración a lo largo de todos estos años, y aún hoy lo sigo haciendo, es el honesto reconocimiento de que si escribo es gracias a algún tipo de fuerza que me ha sido otorgada. Esto recuerda una idea de Borges, que Borges en realidad cita de otra persona, que no recuerdo quién es, pero que él dice y repite, y que podría ser resumida de la siguiente manera. Borges dice que hay un espíritu universal que desde el principio de los tiempos toma el cuerpo de cada escritor y es quien en verdad escribe los textos que los escritores crean. Entonces Borges dice que hay un espíritu universal que es quien en verdad escribe los textos de los creadores, y Murakami dice que hay un tipo de fuerza sobrenatural que baja sobre él, es la misma idea, y que es quien en verdad se pone a escribir los textos. Y sigue Murakami: atravesé esa oportunidad por puro azar y la fortuna me convirtió en novelista. Y después dice: solo puedo agradecer con toda honestidad lo que me ha ocurrido hasta ahora. Me enorgullece sentirme aún capaz de cuidar de esa facultad que me fue otorgada, como si cuidase de una paloma herida, de seguir escribiendo novelas. Entonces, a mí me interesa mucho esta idea, según la cual el talento es una especie de paloma herida que nos ha sido encomendada para que cuidemos de ella, para que no se nos muera entre las manos, digamos, siendo más dramáticos. Y yo la tenía marcada y ahora la perdí, porque lo estuve revisando la Biblia, pero eso quizá guarde una relación con lo que dice Mateo en una parte de este libro de la Biblia, que es la célebre parábola de los talentos. Bueno, en este Evangelio de Mateo hay una serie de parábolas que se refieren, pero la parábola de los talentos es muy interesante. Recordemos que un talento era una antigua moneda de cuenta griega y romana. Entonces, en este caso, el talento se refiere a un dinero, es un dinero. Porque esta parábola nos cuenta que el dueño de una tierra tiene unos siervos, entonces este dueño tiene que viajar y les da una cantidad de talentos a cada uno, es decir, una cantidad de dinero, y cuando regresa de viaje, le exige a cada uno de estos siervos que rindan una cuenta para ver qué hicieron con esos talentos que él les dejó. Pero nosotros podemos tomar el término de talento con la acepción que le damos ahora a esa palabra, es decir,
un hombre, en este caso podemos decir que es Dios, o es el destino, o es la vida, lo que fuera, una entidad le otorga a cada creador un talento o una serie de talentos, y va a llegar un día en el que se nos exija que rindamos cuentas por ver qué es lo que hicimos con ese talento. Bueno, en el caso de Borges, Borges va a decir, bueno, yo con ese talento escribí La moneda de hierro, escribí La estrella de la noche, etcétera, etcétera. Y cada uno de nosotros, cada uno con su talento, con su gran o pequeño talento que le haya sido otorgado, vamos a tener que decir qué es lo que hicimos con el talento que la vida nos dio. La parábola en sí dice así: porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. El que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos, que arregló cuentas con ellos, y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo, y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Esa es la parábola de los talentos, que figura en el Evangelio de Mateo. Y bueno, lo que se puede deducir luego de leer esta parábola es que nosotros tenemos que hacer algo con el talento que nos ha sido encomendado, si es que hubiera algún talento que detentáramos. Y yo quiero cerrar esta breve lectura con el final de una conferencia que da Borges en el año 1977 sobre la poesía, y que después fue recogida en este libro llamado 7 noches, que recoge la transcripción de una serie de conferencias que da Borges con diferentes temas. Pero dado que Borges va a citar unas antiguas plegarias fenicias, nosotros vamos a ver en esta enciclopedia de Salvat, que es hermosa, qué pasaba con los fenicios y su relación con el agua, su relación con el mar. Los fenicios, nos dice la enciclopedia, eran una antigua población de origen semita que vivió en la región que los griegos llamaron Fenicia, situada en la costa más oriental del Mediterráneo. Bueno, pero ¿qué pasaba con los fenicios y su relación con el agua? Dice la enciclopedia: la cultura fenicia se proyectó siempre hacia el mar, su elemento más natural.
La misma pequeñez del terreno cultivable en la región impulsó a este pueblo a desarrollar un floreciente comercio marítimo, a fundar colonias y a relacionarse con distintas culturas. Es decir, que los fenicios vivían estrechamente relacionados con el mar, comerciaban a través del mar, la ciudad crecía gracias a eso. Entonces es lógico que tuvieran unas plegarias referidas al mar, que son, según Kipling, a quien cita Borges, antiguas plegarias de marineros fenicios que recitaban los marineros cuando el barco estaba naufragando y sabían que podía morir. Dice Borges: concluiré citando 3 plegarias de marineros fenicios. Cuando la nave estaba a punto de hundirse, estamos en el primer siglo de nuestra era, rezaban algunas de estas 3. Bueno, vamos a ver estas plegarias de los marineros fenicios que nos refiere Jorge Luis Borges. Y bueno, vamos a ver si esto de alguna manera tiene alguna relación con Murakami y con su idea de que el talento es una paloma herida que tenemos que cuidar, que está bajo nuestro cuidado. Dice Borges, dice una de ellas: madre de Cartago, devuelvo el remo. Madre de Cartago es la ciudad de Tiro, de donde procedía Dido, y luego devuelvo el remo. Hay aquí algo extraordinario, dice Borges, el fenicio que solo concibe la vida como remero. Es muy lindo porque un tipo que estaba trabajando en el mar, que vivía por y para el mar, a la hora de morir, le dice a su ciudad: devuelvo el remo, es decir, devuelvo el instrumento que me ha sido dado, como de alguna manera podemos decir devuelvo el talento, ¿no? Hasta aquí llegué con lo mío. Y podemos pensar que el artista es como este remero, y a la hora de morir dice, bueno, el escritor devuelve la pluma, el pintor devuelve el pincel. Madre de Cartago, devuelvo el remo, devuelvo el arte, devuelvo mi talento. Ha cumplido su vida, dice Borges, y devuelve el remo para que otros sigan remando. Otra de las plegarias, más patética aún: duermo, luego vuelvo a remar. El hombre no concibe otro destino, dice Borges, y asoma la idea del tiempo cíclico, porque uno duerme y después vuelve a remar. Bueno, de alguna manera cada noche nosotros dormimos y volvemos a remar a la mañana, ¿no? Por último, esta que es harto conmovedora y que es distinta de las otras, porque no implica la aceptación del destino, es el hecho desesperado de un hombre que va a morir, que va a ser juzgado por terribles divinidades, y dice: dioses, no me juzguéis como un dios, sino como un hombre a quien ha destrozado el mar. En estas 3 plegarias sentimos inmediatamente, o yo siento inmediatamente, dice Borges, la presencia de la poesía. En ellas está el hecho estético, no en bibliotecas ni en bibliografías, ni en estudios sobre familias de manuscritos, ni en volúmenes cerrados. He leído esas 3 plegarias de marineros fenicios en el cuento de Kipling, The Manner of Man, que sería como la manera del hombre, ¿no? Un cuento sobre San Pablo. Acá es muy interesante la pregunta que plantea Borges, porque Borges nos dice: ¿estas plegarias fueron en verdad plegarias históricas que Rudyard Kipling investigó y que trajo hasta el siglo XX para que nosotros pudiéramos conocerlas? ¿O estas metáforas, estas plegarias, fueron inventadas por Kipling? Y al final Borges dice: ¿qué importa si realmente fueron plegarias históricas rastreadas por Kipling o si fueron objeto de la invención de Kipling? Para el caso es lo mismo. Para nosotros son metáforas hermosas, son poesía, y eso es lo que tiene que importarnos, dice Borges. Dice Borges: ¿son auténticas, como malamente se diría, o las escribió Kipling, el gran poeta? Después de formularme la pregunta sentí vergüenza, porque ¿qué importancia puede tener elegir? Veamos las 2 posibilidades,
los dos cuernos del dilema. En el primer caso, se trata de plegarias de marineros fenicios, gente de mar, que sólo concebían la vida en el mar. Del fenicio, digamos, pasaron al griego, del griego al latín, del latín al inglés. Kipling las reescribió. Esa es la primera opción. En el segundo, dice Borges, un gran poeta, Rudyard Kipling, se imagina a los marineros fenicios, de algún modo está cerca de ellos, de algún modo es ellos, concibe la vida como la vida del mar y lleva puesta en su boca esas plegarias. Todo ocurrió en el pasado. Los anónimos marineros fenicios han muerto, Kipling ha muerto. ¿Qué importa cuál de esos fantasmas escribió o pensó los versos? Pero volviendo a la idea inicial de Borges y de Murakami, tal vez lo que sucedió fue que el espíritu creativo, el espíritu de la creación, tomó el cuerpo de Kipling a la hora de escribir ese relato y trajo a su memoria, la conciencia de los antiguos fenicios que andaban por el mar. Borges en un prólogo dice: he hablado mucho, he hablado demasiado sobre la poesía como brusco don del espíritu. Este espíritu con mayúscula es esa entidad que es la que en verdad crea, la que en verdad desvela. Porque yo tenía también marcado por acá, un apartado donde Borges dice que a la hora de escribir, él siente que está revelando algo que está oculto, pero que ya se sabía, ¿no? Como esa idea platónica según la cual conocer es recordar. Bueno, esta era simplemente la pequeña aventura de hoy. No sé para dónde iba, pero quizá podemos buscar algunos versos de Borges que nos sirvan para cerrar este divague. Bueno, para una versión de Li Ching no está mal, ¿no? No está nada mal. El porvenir es tan irrevocable como el rígido ayer. Es decir, el porvenir ya está dado. El porvenir de alguna manera es una proyección del presente, así como el pasado es una proyección del presente. Dice Borges, no hay una cosa que no sea una letra silenciosa de la eterna escritura, de la escritura del gran espíritu. Y al final Borges nombra a Dios. Al final de este soneto podemos decir que ese Dios es también como el espíritu que escribe, como el espíritu o la energía que hace que Murakami sienta que el talento que tiene a la hora de escribir es una pequeña paloma herida que tiene que cuidar. Dice Borges, el porvenir es tan irrevocable como el rígido ayer. No hay una cosa que no sea una letra silenciosa de la eterna escritura indescifrable, cuyo libro es el tiempo. Quien se aleja de su casa ya ha vuelto. Nuestra vida es la senda futura y recorrida. Nada nos dice adiós, nada nos deja. No te rindas, la regástura es oscura. La firme trama es de incesante hierro, pero en algún recodo de tu encierro puede haber un descuido, una hendidura. El camino es fatal como la flecha, pero en las grietas está Dios que acecha.